Pues vamos a resolver esa ecuación diferencial en derivadas parciales. Se va a resolver por el método de separación de variables. Está diseñada para que se resuelva por este método y además la constante de separación es alfa igual a 0. Y bueno, dice x por la segunda parcial de u con respecto a x más y por la primera parcial de u con respecto a y va a ser igual a u. Y el método de separación de variables para derivadas parciales consiste en que la función u, que depende de x y de y, se puede ver como un producto de dos funciones. Es decir, la variable dependiente que es u y que depende de x y de y, vamos a suponer que se puede ver como el producto de dos funciones, una función m por una función n. La función m depende únicamente de x y la función n depende únicamente de y. Esa es la hipótesis que nos sirve para resolver esta ecuación diferencial. Entonces, si hacemos caso a esta hipótesis, tendríamos x por la segunda parcial de u, es decir, m por n, con respecto a x, más y por la primer parcial de u, es decir, n por n, con respecto a y esto es igual a u, es decir, m por n. Ahora, aquí lo que tenemos es que la n depende de y, de modo que esto es una constante para la derivada y la puedo sacar. Y en la siguiente tenemos que la m depende de x. Esto es una constante para la derivada y la puedo sacar. Entonces me quedaría x por la segunda parcial de m con respecto a x más y por m. Bueno, aquí se me olvidó sacar la n, perdón. Y luego más m por la segunda parcial de n con respecto a y. Y esto es igual a m por n. Y bueno, lo que tenemos que observar es lo siguiente. La segunda parcial de m con respecto a x es igual a la segunda derivada de m con respecto a x, porque m depende únicamente de x. Y lo mismo aquí, la parcial de n con respecto a y es la derivada de n con respecto a y, porque n depende únicamente de y. Entonces voy a reescribir esto, sería x por n por la segunda derivada de m con respecto a x más y por m por la derivada de n con respecto a y esto es igual a m por n. Ahora, el método de separación de variables implica que aquí se va a hacer un trabajo algebraico tal vez un poquito confuso. Entonces voy a utilizar los colores. Todo lo que depende de x lo voy a poner en amarillo, todo lo que tenga que ver con la x va de amarillo. Recuerden que la m depende de x. Aquí esto depende de x, esto depende de x, y todo lo que depende de y lo voy a poner en color azul. Esto depende de y, la n depende de y, recuerden. Esto depende de y, esto depende de y, y esto depende de y. Entonces hay que jugar con esto para que lo de amarillo me quede de un lado de la igualdad y lo de azul me quede del otro lado de la igualdad. Entonces vamos a jugar puro copiar y pegar, puro copiar y pegar. A ver, vamos a ver, este lo pasamos del otro lado, pasa restando. Voy a jugar con esto. Ahora aquí, o sea, lo que hice aquí es que este término lo pasé del otro lado restando, ahí no hay ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es que en el miembro izquierdo voy a factorizar lo de amarillo, es decir, voy a factorizar a la m. Entonces copio, pego, ahora lo vuelvo a copiar, lo vuelvo a pegar, pero como yo ya factoricé a lo de amarillo, pues lo tengo que quitar y listo, nada más hay que ordenarlo y listo, ya hice una factorización, factoricé lo de color amarillo. Y bueno, en el miembro izquierdo pues lo voy a copiar tal cual, ahí está. Voy a borrar este signo positivo que ya no es necesario y listo. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer aquí para separar las variables? Recuerden, lo de amarillo de un solo lado y lo de azul del otro lado. ¿Cómo le podría hacer aquí para separar las variables? Pues es relativamente fácil, vean. Voy a copiar y pegar como lo he hecho hasta el momento. Entonces lo de azul va para acá y lo paso dividiendo, y lo de amarillo va para acá y lo paso dividiendo, y de esta manera ya separé las variables.
lo de amarillo quedó de un solo lado y lo de azul quedó del otro lado de la ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es igualar esto a una constante, es decir, este cociente es igual a este cociente y vamos a igualarlo a una constante, a la constante de separación. Tiene que ser así, es una constante a la que se debe de igualar. Vamos a igualar a la alfa. Entonces aquí yo tendría ya dos ecuaciones diferenciales. Tendría la ecuación diferencial que es igualar con alfa lo de amarillo, y la segunda ecuación diferencial que es igualar con alfa lo de color azul. Entonces vamos a colocar lo de amarillo igualado a alfa. Vamos a igualar a alfa. Y luego vamos a colocar lo de azul igual a alfa. Listo, ya está. Ahora lo que nos piden en este problema es de que debemos de resolver para alfa igual a 0, es decir, cuando la constante de separación es igual a 0. Si esto es 0, vamos a razonar qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a razonar qué es lo que se tiene que hacer. A ver, un cociente va a ser 0, un cociente va a ser 0, a sobre b es 0, si y solo si el numerador, es decir, el de arriba, es igual a 0. El de abajo nunca se vale que sea 0. Entonces un cociente va a ser 0, si y solo si el numerador es igual a 0. Eso lo tenemos que aplicar, lo voy a borrar, y entonces esto implicaría que x por la segunda derivada, que ya la voy a poner así, ¿no? Es x por la segunda derivada de m, ya sabemos que m depende de x, va a ser 0, y del otro lado n menos y por n' va a ser igual a 0. Tenemos esas dos ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver. Ahora vamos a resolver esta que está aquí a la izquierda. Esta también es muy fácil. Aquí la x es una variable, puede tomar todos los valores. Entonces, si yo, todos los valores que estén en el dominio de m, claro. Entonces, si yo quiero que este producto siempre sea 0, lo que se deduce es que la m' es la que tiene que ser 0. No hay garantía de que x sea 0, no tendría sentido estacionar a la x en el 0. La x es una variable, no tiene sentido estacionarla en el 0. Puede tomar una infinidad de valores. Entonces, si yo quiero que el producto siempre sea 0, lo único es que la segunda derivada tiene que ser 0. No hay de otra. Ahora, si la segunda derivada es 0, hay que razonarlo, ¿eh? Si la segunda derivada es 0, la primera derivada tiene que ser una constante, no hay de otra. Porque ustedes saben que la derivada de una constante nos da 0. Ahora, si la primera derivada me da una constante, pues entonces, ¿cómo será m? M vendrá a ser la integral de la constante, es decir, una cx más una constante que le voy a llamar k1. Va a ser de la forma cx más una constante que le voy a llamar k1. Entonces m es una expresión lineal de la forma mx más k1. Esa sería la forma que debe de tener la m que depende de x. La m que depende de x. La voy a encerrar en color rojo. Ahora vamos del otro lado, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Aquí recuerden que todo está en términos de y, o sea, n es una función de y. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo la podemos resolver? Pues la podemos resolver igual por variables separables o por la ecuación característica. Vean, en variables separables es muy fácil. N menos y por dn en dy es igual a 0. N es igual a y por la derivada de n con respecto a y. Ahora, diferencial de n sobre n es, y del otro lado pongo de y entre y. Entonces las variables ya están separadas. Aquí las variables ya están separadas. Integro a ambos lados de la ecuación diferencial y en el miembro izquierdo me va a quedar el logaritmo natural de y
y en el miembro derecho me va a quedar el logaritmo natural de n, y le sumo una k2, que sería mi otra constante. Entonces, pues la constante, ¿saben qué? La voy a sumar mejor del otro lado de la solución para que sea más cómodo. Pues aquí sumo la constante, y ahora lo que tengo que hacer es despejar a la n, pues voy a aplicar la exponencial en ambos lados de la ecuación. Vean cómo se aplica la exponencial. Es decir, aquí aplico la exponencial y aquí también aplico la exponencial en ambos lados de la ecuación. Ahora, la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Esto se va a cancelar, te va a quedar únicamente la identidad, es decir, aquí va a escupir a la n, y aquí lo que puedo hacer es separar, es decir, la e, por leyes de los exponentes, se va a colocar como base tanto para logaritmo natural de y como para k sub 2. Aquí se estaría multiplicando, leyes de los exponentes, si tienen la misma base los exponentes se suman. Ahora pues aquí lo debo de renombrar, aquí le voy a llamar pues de otra manera, esto sigue siendo una constante, le voy a llamar k sub 3. Y aquí esto se va a cancelar, entonces me va a quedar que la n, que depende de y, es una constante que le llame k sub 3 por la y. Es una constante que le llame k sub 3 por la y. Entonces ya tengo a m y ya tengo a n. Debería de tener entonces a la u. La u la voy a colocar aquí abajito. Y bueno, pues voy a sustituir lo que vale m, y m vale cx más k1, y voy a sustituir lo que vale n. N vale k sub 3 por y. Y voy a simplificar de la siguiente manera. Este término va a multiplicar a estos dos, y lo que voy a obtener es ck sub 3 por x más k sub 1 por xy, perdón, ck sub 3 por xy más k1 por k sub 3 por y. Y aquí lo que podemos notar es lo siguiente: tenemos constante c por constante k sub 3, esto lo voy a renombrar como una constante a, y aquí tenemos constante k1 por constante k3, que no depende o no está relacionada con la constante anterior, y a esto lo voy a renombrar como b. Entonces la solución de la ecuación diferencial sería la siguiente: sería axy más b por y. Y pues bueno, vamos a comprobar la ecuación diferencial. Entonces voy a copiar y pues la voy a pegar aquí para que hagamos la comprobación, aquí donde tenía escrita la ecuación original. Entonces vean, lo que me piden es la segunda parcial de u con respecto a x. La primer parcial de u con respecto a x, es claro que nos va a quedar la parcial de esto con respecto a x, que sería la constante ay, más la parcial de esto con respecto a x, que es 0, porque esto es una constante para la x. Ahora, la segunda parcial de u con respecto a x vendría siendo la parcial de esto con respecto a x, que me va a quedar un 0, porque para la x esto es una constante. De modo que esto va a ser igual a 0. Y luego vamos con lo siguiente, lo que nos piden es la parcial de u con respecto a y. Entonces la parcial de u con respecto a y vendría siendo la parcial de esto con respecto a y, que es la constante ax, más la parcial de esto con respecto a y, que es la constante b. Y entonces aquí debo de sustituir ax más b. Y vamos a realizar la operación. X por 0, pues me va a quedar un 0. Y luego este término multiplica ax, te queda axy. Y este término multiplica b, nos va a quedar b por y. Y claramente lo que yo obtengo es u. Es justamente lo que tenía como u. Es decir, está la comprobación de la ecuación diferencial.